Hola, te damos una vez más la bienvenida a Razones de la Democracia. En esta ocasión haremos un viaje por la historia de las instituciones y de las doctrinas políticas, tratando de responder la pregunta: ¿qué son los regímenes autoritarios? La historia de la humanidad es la historia de la inhumanidad. Violencias, guerras e intolerancias de todo tipo han dado vida a regímenes muy tiránicos y despóticos a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso es muy importante analizar qué es un sistema autoritario, cuáles son los actores políticamente relevantes, si existe alguna ideología, cuál es esta que justifica esa acción que muchas veces vulnera los derechos humanos y las garantías civiles y las libertades políticas de los ciudadanos. Para responder a esta y a otras preguntas, te invitamos a que continúes con nosotros. Quisiéramos iniciar este análisis sobre los regímenes autoritarios formulando un paquete muy amplio de preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento durante nuestra vida. Primero sería preguntarnos cómo ha sido posible que se desarrolle en los individuos el ansia del poder absoluto, cuáles son las características que configuran la personalidad de un autócrata. ¿Cómo es posible que instituciones con fuerte arraigo institucional, social, se deterioren de la noche a la mañana? ¿Por qué la miseria económica generalmente alimenta la cólera populista de una población que además acepta que le mientan descaradamente? ¿Cómo es posible que todo un gran país caiga en las manos de un tirano? ¿Por qué se considera que un autócrata puede decir y hacer lo que quiera? ¿Cuáles son los fundamentos del poder político que ostenta? ¿Por qué se le permite al autoritario la indecencia más escandalosa? ¿Cómo es posible que la política y sus representantes sucumban a un caos donde el rencor partidista siempre se impone? ¿Por qué una gran cantidad de individuos aceptan ser engañados a sabiendas que lo están engañando? ¿Cuáles son los mecanismos psicológicos que permiten a la sociedad desplegar una complicidad generalizada con el tirano? ¿Por qué iba alguien a dejarse arrastrar hacia un líder que a todas luces no está capacitado para gobernar? Además, ¿por qué algunas personas que por lo demás sienten respeto y orgullo por sí mismos, se someten de la manera más abyecta a la desfachatez de un tirano? ¿Cómo es posible que se desarrolle la corrupción inmoralmente, el despilfarro de la hacienda pública y además la pérdida de vidas a manos de la delincuencia sin que nadie proteste? ¿Por qué se otorga el poder supremo a alguien peligrosamente impulsivo y brutalmente manipulador y muchas veces indiferente a la verdad? ¿Cuáles son las medidas desesperadas, dolorosas y heroicas que son necesarias para devolver a una nación una porción de su deteriorada cordura? ¿Por qué las pruebas de mendacidad, chabacanería o crueldad no sirven como un inconveniente definitivo para impedirle a un autoritario que tome el poder? ¿Existe algún modo para detener la caída de los sistemas políticos hacia un gobierno sin leyes y arbitrario antes de que sea demasiado tarde? ¿Y cuál podría ser un medio eficaz para evitar la catástrofe civil que invariablemente provoca la tiranía
y el gobierno despótico? ¿Cómo es posible detener a quienes ostentan y abusan del poder por medio de sus ambiciones? Bueno, pues estas y muchas otras preguntas que se han manifestado durante siglos en las mentes de las personas para intentar ofrecer algunas respuestas serán objeto de nuestro trabajo el día de hoy para analizar a los regímenes autoritarios, sus estructuras y el pluralismo político que los distingue. Veremos sus ideologías, sus culturas y las mentalidades que lo caracterizan, sus prácticas concretas en diferentes países que han sido sometidos y se han mantenido como una de las expresiones contemporáneas más brutales del autoritarismo. Consecuente, daremos inicio a este programa con una pregunta general. ¿Qué cosas son los regímenes autoritarios? Veámoslo con más detalle. Ipse dixit, él ha dicho. Aristóteles. Por mucho discutir, se pierde la verdad. Publio Ciro. Roma locuta, causa finita est. Roma ha hablado, la cuestión está cerrada. Cicerón. En los tumultos y en las discordias es grande la fuerza del malvado. Tácito. Son los secuaces de la autoridad. Leonardo da Vinci. Puede la disciplina más en la guerra que el furor. Maquiavelo. Pues bien, iniciemos nuestro análisis del día de hoy tratando de explicar qué cosa es el autoritarismo, cuántos tipos de regímenes políticos autoritarios se han desarrollado históricamente y cuáles son sus ideologías y mentalidades más típicas. Para responder a estas preguntas, lo primero que debemos afirmar es que el autoritarismo hace referencia a todas aquellas situaciones políticas que son distintas a la democracia. Los regímenes autoritarios se caracterizan por la posición subordinada y secundaria de la sociedad civil. Cuando se habla de regímenes no democráticos, el abanico de representaciones políticas que son típicas del autoritarismo es muy grande, desde los regímenes militares hasta los regímenes totalitarios, desde los regímenes despóticos de la antigüedad y autocráticos hasta los regímenes nacionalistas, sin olvidar a los regímenes populistas que son representativos de diversas formas de acción política basada en la usurpación de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Los autoritarismos de nuestro tiempo se caracterizan por privilegiar la política de las masas y los símbolos políticos. Los regímenes autoritarios representan una respuesta tradicionalista, preventiva o sucesiva a las élites políticas para abrir la posibilidad real de un reconocimiento del espacio público para las clases social e históricamente subordinadas. También los regímenes autoritarios representan una respuesta moderna y contemporánea a situaciones político-autoritarias donde las élites gobernantes impulsan decisiones en el nombre de los excluidos. Por ello, para estudiar los autoritarismos, distintos autores han propuesto también diferentes conceptos para caracterizar a este tipo de regímenes políticos. Recordemos, por ejemplo, a Carlos Marx, quien propuso la categoría de bonapartismo, mientras que otros, como el italiano Antonio Gramsci, proponen la categoría de cesarismo, o incluso más recientemente la filósofa de la política Hannah Arendt acuñó el concepto de totalitarismo.
La idea más próxima al moderno autoritarismo se refiere al fascismo. La teoría clásica de los regímenes autoritarios encuentra en el politólogo español Juan Linz su expresión más acabada. Dice el profesor Linz: autoritarios son aquellos regímenes políticos que tienen un pluralismo político muy limitado y que no es responsable. Hay la ausencia de una ideología bien articulada y clara. Son solamente mentalidades típicas y características de un comportamiento autoritario. No hay movilizaciones políticas intensas, excepto durante breves periodos de grandes contradicciones del país. Y generalmente los autoritarismos, nos dice Juan Linz, se encuentran acompañados de un líder político todopoderoso que ejerce un poder autoritario dentro de límites mal definidos, pero que en realidad son bastante predecibles. Entonces, los autoritarismos tendrían las siguientes características. En primer lugar, limitan e intentan cancelar el pluralismo político que naturalmente existe en una sociedad. Buscan imponer la ausencia de la competencia política para lograr una especie de unanimidad social a través de estrategias de control, represión y amenazas por parte de los gobernantes. Las mentalidades características del autoritarismo surgen de la necesidad de justificar su actuación política. Y se dice actuación porque en los sistemas autoritarios los dirigentes, los líderes populistas, todos aquellos que identifican al régimen autoritario se sienten cómodos con la política espectáculo. Una actuación que pretende ser también una justificación ideológica del régimen. Destaca en los sistemas autoritarios también la presencia de este líder todopoderoso quien ejerce además arbitrariamente el poder. Aunque tiene límites jurídicos y políticos, estos se encuentran mal definidos y su actuación vulnera cotidianamente los procedimientos legales. Es común escuchar al líder dar argumentaciones y justificaciones del tipo: entre la justicia y la ley, prefiero la justicia, cuando la ley, el ordenamiento constitucional y el Estado de Derecho deben ser los faros de cualquier gobierno moderno. Existe también en los sistemas autoritarios una participación política de la sociedad que es inducida y controlada desde el poder. En los regímenes autoritarios, a la sociedad civil no se le reconoce autonomía ni independencia. Existe en el autoritarismo una tendencia a mantener a la sociedad civil fuera de la arena política. Regularmente, el nivel de la participación social y política es controlado desde el vértice del poder. Los regímenes autoritarios cuentan con eficaces aparatos represivos, como los servicios de seguridad, la policía política o de espionaje y el ejército. También existe la tendencia a concentrar el poder en un solo partido gobernante y agrupar en un bloque político a una gama muy amplia de partidos satélites. Los regímenes autoritarios frecuentemente vulneran las garantías de actuación de los derechos civiles, como el derecho a manifestarse, organizarse o expresarse libremente, así también como los derechos políticos, impidiendo la participación y la capacidad de oposición de los ciudadanos a las imposiciones políticas. Corresponde a la población en general intentando manipular siempre las elecciones libres, competitivas y correctas para transformarlas en actos plebiscitarios. Las consultas populares reivindicadas por los autoritarismos tienen un significado simbólico de legitimación, siendo también una expresión del denominado consenso total y de apoyo a favor del régimen autoritario hacia una sociedad civil controlada y no autónoma.
Quien tenga ojos en la frente y en la mente, se ha de servir de ellos como escolta. Galileo. Los dictadores cabalgan a tigres de los cuales no osan desmontar, y los tigres inician a tener hambre. Winston Churchill. El principio esencial del totalitarismo consiste en promulgar leyes que sean imposibles de obedecer. Christopher Eric Hitchens. Suprimamos la discusión y solo nos quedará la excomunión. Gaetano Salvemini. Obedecer es el deber nuestro, es nuestro destino, y aquel que no quiera someterse a la obediencia será necesariamente despedazado. Thomas Carlyle. Pues bien, retomemos nuestro análisis del día de hoy tratando de explicar algunas de las formas políticas del autoritarismo. Es decir, ¿cuántos regímenes de tipo autoritario se han conocido históricamente? Junto al autoritarismo existen los estados totalitarios, como el caso del régimen nazi, los regímenes fascistas, militares y nacionalistas, como la dictadura del régimen fascista italiano de Benito Mussolini o la de la Falange española con Primo de Rivera. También existen los regímenes pretorianos, que son guiados por oligarquías militares, como en las dictaduras militares latinoamericanas y en muchos gobiernos de los países africanos, asiáticos y de las Antillas del Mar Caribe. Las democracias raciales son otra forma de autoritarismo, como el régimen burocrático y corporativo, como en el caso de Sudáfrica, donde existían elecciones pero había una exclusión de una mayoría de la sociedad por motivos raciales. Actualmente, la forma más conocida y más discutida en el mundo se refiere a los regímenes populistas en Asia, en Europa y sobre todo en América Latina. Empecemos pues con el totalitarismo. El totalitarismo es un régimen radicalmente violento. En el plano ideológico sostiene la idea de la totalidad y la imagen de un todo articulado en sus componentes y dotado de un orden perfecto. Por lo tanto, la conexión orgánica de las partes no puede ser transformada sin modificar al conjunto. Los regímenes totalitarios representan por excelencia aquellos sistemas no democráticos de masas, según la definición proporcionada por la que ha sido su más grande estudiosa, que es la filósofa alemana de origen judío y radicada en los Estados Unidos, Hannah Arendt. La importancia de la filósofa Hannah Arendt en el estudio de los sistemas totalitarios es muy importante. Ella se preguntaba, ¿cómo es posible que en la historia de la humanidad hayan existido diferentes sistemas opresivos, despotismos antiguos, autoritarismos y tiranías del más diverso tipo se conocieron en la antigüedad, en la Edad Media e incluso en las sociedades modernas? Sin embargo, a Hannah Arendt llamó mucho la atención un nuevo tipo de sistema autoritario que se fue desarrollando en Alemania bajo el liderazgo carismático de Adolfo Hitler. Para Hannah Arendt, esta forma de autoritarismo era novedosa, porque tenía algunos aspectos que no habían conocido los autoritarismos de la antigüedad. Lo que más le llamaba la atención era cómo el totalitarismo hacía uso de la ciencia y de la planificación técnica con fines de exterminio social.
Es conocido que durante la Segunda Guerra Mundial 6 millones de judíos fueron asesinados en los campos de concentración y exterminio en Alemania y en Polonia. Y esta cuestión del uso de la tecnología para exterminar seres humanos era algo que ningún régimen de la antigüedad, por más brutal, criminal y autoritario que fuera, había incorporado. Fue el nazismo quien inaugura la época de los modernos totalitarismos, incorporando el uso de la ciencia y la planificación técnica con objetos de control político y exterminio social, considerando que las sociedades se dividían por su origen racial. Los totalitarismos en el plano ideológico tienen una concepción del Estado que representa el momento último en el cual el individuo se realiza y se convierte en portador de prerrogativas absolutas, como la idea de justicia, que es muy amplia y que es una bandera de muchos movimientos sociales. De acuerdo con una muy particular visión de la historia, su idea sobre el destino que corresponde a los individuos y sobre la distinción tajante que el totalitarismo formula entre el bien y el mal. Un aspecto relevante de la ideología totalitaria es su carácter racista y su tendencia a la pureza aria. El totalitarismo nazi, como todos sabemos, fue antisemita y genocida. De hecho, la palabra genocidio fue inventada al calor de los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se necesitaba una nueva categoría jurídica para proyectar la imagen de una acción del Estado dirigida a eliminar de la faz de la tierra a millones de grupos e individuos quienes tenían por característica un componente étnico o religioso. En el plano sociológico, las características del Estado totalitario son una fuerte centralización administrativa. Todos los procesos se encuentran bajo estricto control del gobierno. Es un régimen militarista en constante guerra por la expansión de las fronteras. Recordemos que el nazismo ocupó Francia, Checoslovaquia, Hungría, Austria, se apoderó de grandes regiones europeas. Fundó un partido único de carácter totalitario. El Partido Nacional Socialista estaba estructurado militarmente. Incluso contaba con una sección, las famosas SS, que tenían la tarea precisa de eliminar a los opositores. Se usaba, como ya mencionamos, la técnica y la planificación científica para limpiar a la sociedad. No solamente murieron judíos en los campos de exterminio, también minusválidos, negros, gitanos y otras categorías sociales que el nazismo consideraba indeseable. Pero también el totalitarismo promueve una movilización completa de la sociedad. Controla los medios de comunicación, los medios de instrucción y propaganda para manipular a la sociedad. Son célebres las teorías y las prácticas que diseñó Goebbels para lograr desarrollar el espíritu del nacionalsocialismo en la sociedad alemana. También el totalitarismo se caracteriza por la búsqueda de la eliminación sistemática de las oposiciones a través de la fuerza, identificando enemigos internos y externos al Estado. El totalitarismo asimila cualquier forma de resistencia por medio de la amenaza y la intimidación permanente de las personas, anula a los individuos y la desresponsabiliza éticamente para la ejecución de las órdenes del poder. Aquí quisiera recordar esta idea también formulada por Hannah Arendt respecto a la banalidad del mal. Ella escribió una obra que lleva por título Eichmann en Jerusalén. ¿Quién era Eichmann? Eichmann era el burócrata militar encargado todos los días de llegar a los hornos crematorios para apretar el botón de la muerte. Él liberaba el gas ciclón que permitía
que cientos de personas murieran asfixiadas en el menor tiempo posible. Y al terminar su jornada de trabajo, regresaba tranquila y normalmente a su casa a cenar con su familia y sus hijos. Y entonces una pregunta que se hace la gran filósofa Hannah Arendt es: ¿el mal en sí mismo es tan banal que se vuelve parte de una rutina burocrática? ¿Cómo es posible que una persona haya conducido a la muerte a millones de personas? Él decía: cumplo órdenes y mi trabajo es apretar el botón de las cámaras de gas. Pero hay una gran cuestión ética detrás de todo esto. ¿Por qué el totalitarismo logra que las personas renuncien a esa responsabilidad, a esa capacidad crítica, a esa idea de que todos somos portadores de una moral y de una ética en relación con nuestros hermanos, los seres humanos? Entonces, la banalidad del mal también es una característica del sistema totalitario. Los campos de exterminio más conocidos son los de Auschwitz, Majdanek, Treblinka y Sobibor. 6 millones de personas que, a diferencia de una prisión, en una prisión la gente que está recluida pues ha sido hallada culpable de algún delito, a lo mejor a través de un juicio que también no fue tan limpio y escrupuloso, respetuoso del debido proceso, pero fueron sentenciados y se encuentran en prisión. En los campos de concentración había gente inocente, ancianos, mujeres, niños, que no sabían qué hacían en los campos de exterminio. Ellos se encontraban allí por su orientación religiosa y por su origen étnico. Hitler los había señalado como los causantes de los males económicos, sociales y políticos que asolaban a Europa en los años 30 y 40 del siglo XX. El totalitarismo también plantea la polarización entre la figura del líder máximo, al vértice del Estado y del partido en el poder, y las masas populares. La sociedad es un sujeto colectivo a quien se somete a una continua participación plebiscitaria a través de una intensa movilización ideológica. La movilización política y la participación popular distinguen a los totalitarismos de otras formas del autoritarismo. Es la presencia de un poderoso mesianismo político que promete conducir a una nueva sociedad histórica libre de enemigos internos y externos. El totalitarismo también hace un uso muy recurrente de los poderes de emergencia. Es importante mencionar que cuando hablamos de mesianismo, estamos pensando en un discurso con muchos componentes cuasi religiosos. La idea de la fraternidad humana, de la unidad orgánica de la sociedad, la idea de que existen pueblos que son elegidos para llevar a la liberación del pueblo de imaginarios enemigos internos y también de poderosos y muy difusos enemigos externos. El mesianismo político es esta conducta política casi religiosa que caracteriza a lo que Theodor Adorno y Max Horkheimer, grandes teóricos de la Escuela de Frankfurt, definían como la personalidad autoritaria. El totalitarismo tuvo también poderosos ideólogos. Uno de ellos es Martin Heidegger, que es considerado el filósofo más importante del siglo XX y el padre de la fenomenología. Él fue rector de la Universidad de Heidelberg y al mismo tiempo es considerado el ideólogo del nazismo. También encontramos a Ernest Junger, quien fue un escritor, conservador y filósofo del nacionalismo radical. Era un novelista y un historiador quien acompañó al régimen nazi desde sus orígenes. ¿Y qué decir del gran jurista Carl Schmitt,
quien además era politólogo y filósofo de la política y quien fue una figura esencial del movimiento revolucionario conservador y miembro del partido nazi. Sobre Carl Schmitt conviene traer a colación su famosa metáfora de la política como una relación bipolar. Nos dice Carl Schmitt que así como en la economía existe la contradicción entre útil y dañino, y así también como en la estética existe la contraposición entre bello y feo, nos dice, en la política se da otra poderosa contraposición, esta vez entre los amigos y los enemigos, entre quienes están a mi lado y forman parte de mis grupos de acción política continua y entre todos los demás que se oponen a mí. Esta figura del amigo y el enemigo ha estado a lo largo del discurso autoritario en todas las épocas. Ejemplos de regímenes totalitarios son, como ya dijimos, el que prevaleció en la Alemania nazi bajo la dictadura de Adolfo Hitler, pero también el de José Stalin en la Rusia comunista posteriormente a la muerte de Vladimir Ilich Lenin. Son conocidos los campos de concentración rusos, entre los que destacan los famosos Gulag, espacios geográficos muy extensos, militarizados, que funcionaban como campos de concentración, aniquilamiento y prisión, sobre todo de los disidentes políticos. Stalin fue un líder de una potencia económica, política y militar, conocida en su momento como la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pero su poder se impuso también por métodos absolutamente violentos. Todos los dirigentes comunistas de la primera hora que acompañaron a Lenin, Trotsky, Bukharin, Plejánov, fueron asesinados por Stalin. Otro ejemplo de sistemas autoritarios son aquellos que conocemos con el nombre de fascismo. El fascismo es una ideología, pero también un movimiento político. Es un tipo de Estado de carácter antidemocrático y ultranacionalista de extrema derecha. El fascismo está representado por este movimiento político que fundó Benito Mussolini en 1919 y que gobernó Italia durante los años de 1922 y hasta 1943, instaurando una dictadura caracterizada por un genérico pragmatismo y por la exaltación del activismo social. La idea de fascio o de fascismo proviene de esta metáfora romana del grupo de espigas unidas y amarradas en torno a un hacha que representaba el poder de la Roma imperial. Los fascios de combatimiento también generaron un grupo paramilitar llamado los camisas negras, que tenían la tarea primero de golpear e intimidar a los opositores y que al final terminaron por asesinarlos, como fue el escandaloso y muy conocido caso del diputado Giacomo Matteotti, quien fue asesinado poco después de pronunciar un discurso en el Parlamento italiano en contra de Benito Mussolini. El fascismo tiene una característica que queremos destacar, y es que logra aglutinar a importantes intelectuales para diseñar una teoría fascista del Estado. Filósofos de gran tamaño como el neoidealista Giovanni Gentile publicaron en 1926 una obra que llevaba por título ¿Qué cosa es el fascismo? Y en esta obra, nos dice Giovanni Gentile, el Estado fascista se convierte en el único garante y depositario de los auténticos valores de la solidaridad colectiva, en contraposición con el individualismo liberal y democrático, considerado el responsable de la disgregación del tejido social. Según los intelectuales del fascismo,
Las características del nuevo Estado que se crea bajo las órdenes de Benito Mussolini son su acentuado corporativismo estatal de carácter obligatorio. Y aquí es importante recordar que mientras en Italia se estaba constituyendo el partido fascista, en México se estaba integrando el Partido Nacional Revolucionario, bajo el esquema de la corporativización que incluso llegó al Partido de la Revolución Mexicana y posteriormente al Partido Revolucionario Institucional. Un sector dedicado a la clase obrera, otro sector corporativo de los campesinos, uno más de los militares y otro donde cabía algo muy genérico que se llamaba el sector popular. Entonces, el corporativismo es una estructura política que todos los partidos de principios del siglo XX deben al fascismo. El fascismo también diseñó políticas de centralización decisional. No había una sola decisión que no pasara por las manos del duce, como le gustaba a Benito Mussolini que lo nombraran. Permitió la abolición del sistema parlamentario. Llegó un momento en que el fascismo consideró que los partidos políticos y la representación política tenía que desaparecer. Otro elemento distintivo de este sistema prototípico del autoritarismo es la fuerte autarquía nacionalista. Esa idea según la cual los países no necesitan de otras naciones para sobrevivir, que un país puede cerrar sus fronteras y él mismo resolver sus necesidades, olvidándose de los vecinos y del contexto internacional. El fascismo, como el totalitarismo también, activaron mucho la movilización social. Millones de personas descendían a las plazas para manifestar su apoyo a los líderes. Y las posturas antiliberales se manifestaban todo el tiempo, sobre todo en contra de los derechos de las personas. Publicar en diarios opositores era imposible, organizar reuniones públicas para disentir era muy difícil y prácticamente la oposición se vio obligada a refugiarse en la clandestinidad. Y esto también por la violencia sistemática que existía para reprimir el disenso. Algo interesante que queremos mencionar aquí es que el fascismo, como muchos otros modelos autoritarios, se postulan a sí mismos como la tercera vía, como una vía diferente entre el capitalismo y el socialismo, de los cuales van a retomar lo mejor, el desarrollo industrial, las fuerzas del mercado, las clases obreras y la clase propietaria, y del otro, pues las aspiraciones igualitarias del socialismo, la idea de la organización en el partido político unificado y la concepción de la sociedad como un todo. Entonces el fascismo es la tercera vía que se intenta establecer entre el socialismo y el capitalismo. Algo importante que tienes que saber es que el fascismo consideraba que la democracia liberal era obsoleta, que era necesaria la violencia política, la guerra y los medios imperialistas para lograr una regeneración nacional. ¿Cuántas veces hemos oído este concepto en los tiempos recientes? Y sus políticas económicas eran siempre de carácter proteccionista e intervencionista. El fascismo tenía una ideología, aunque no existe un acuerdo sobre esto. Hay quien dice que el fascismo era solamente un conjunto de políticas culturales, una arquitectura, un discurso político, una manera de establecer vínculos con la sociedad. Y hay otros que consideran que sí es posible hablar de una ideología fascista. Entre esos últimos se encuentra el gran historiador del fascismo, Renzo De Felice. Esto, la presencia de las ideologías, se ha convertido en un criterio fundamental para distinguir al totalitarismo del fascismo. Y bueno, el fascismo es un movimiento antiguo y reciente en el espíritu italiano, conectado íntimamente a la historia de la nación. Surge
cuando los veteranos de las trincheras de la Primera Guerra Mundial se manifiestan dispuestos a combatir enérgicamente la política democrática liberal bajo la guía del líder Máximo. Es un movimiento esencialmente político y moral, de acuerdo con el manifiesto de los intelectuales fascistas. Hay que mencionar que todos los sistemas autoritarios necesitan un apoyo cultural. En este caso, Giovanni Gentile, que era el filósofo del fascismo, convocó a un grupo de importantes intelectuales para diseñar el manifiesto del fascismo, que era su programa político e ideológico de frente a la sociedad de masas que surgía en el siglo XX. Y a Giovanni Gentile lo acompañaron autores de gran tamaño como Gabriel D'Annunzio, quien era un novelista, poeta, dramaturgo y un símbolo del decadentismo europeo. O Curzio Malaparte, novelista, diplomático, impulsor de la marcha sobre Roma en 1929 y editor del periódico La Conquista del Estado. Curzio, con el tiempo, se convertiría en prisionero político de Mussolini y pasaría a engrosar las filas del Partido Comunista Italiano. Pero en sus orígenes, estos grandes filósofos, novelistas y pensadores, acompañados por ejemplo por Luigi Pirandello, que no solo era novelista y escritor, sino que fue Premio Nobel de Literatura en 1934, accedieron a dotar al fascismo de una base ideológica y cultural para sustentar el poder por largo tiempo de este régimen político. Entonces, el fascismo va a exaltar los valores de la patria y de la raza para movilizar a las masas. Ejemplos de los regímenes fascistas, ya lo mencionamos aquí, es el que prevaleció en Italia bajo la dictadura de Benito Mussolini, pero también conviene hacer referencia a aquel régimen que se estableció en España bajo la dictadura de Francisco Franco. Fue un esquema de nacionalcatolicismo, sobre todo durante el largo periodo de 1939 a 1975. Haremos un breve excursus sobre las dictaduras. Ya hablamos de los regímenes totalitarios y de los regímenes fascistas. ¿Qué son las dictaduras? Bueno, las dictaduras son tipos ideales de regímenes políticos no democráticos y que son típicamente violentos, que se caracterizan por la concentración del poder de tomar decisiones en pocas manos, por un acceso limitado a la información, al voto y a la participación. Allí, en las dictaduras, las decisiones son tomadas a favor de un grupo único, que es el que se beneficia de las políticas. Hay una personalización de la autoridad, porque existe el régimen dictatorial y existe el dictador. Hay un uso de los mecanismos de control de la ciudadanía, represión y censura, y como otros regímenes, arbitrariedad en la aplicación de las normas y los procedimientos. Dentro de la categoría de dictaduras se encuentran los regímenes sultanísticos, que son típicos de las sociedades tradicionalistas. Por ejemplo, en Medio Oriente, tantos sistemas políticos que son caracterizados por la existencia de un caudillo, que no son democráticos, pero que existen y se han formado sobre todo en sociedades con fuerte componente agrario y de carácter tradicional. Después tenemos lo que en la ciencia política se conoce como los regímenes políticos híbridos, o llamados también semidemocracias, pseudodemocracias o regímenes ambiguos. También estos híbridos institucionales han sido denominados dictaduras perfectas, porque aunque tienen elecciones, la competencia es limitada y existen restricciones de las libertades civiles y políticas. Cuando hablamos de dictadura perfecta,
Estamos pensando, por ejemplo, y fue el caso cuando Mario Vargas Llosa hizo referencia al sistema político mexicano, sobre todo a partir de los años 1940 y hasta 1990. Medio siglo en México que estuvo caracterizado por un sistema que era siempre considerado muy especial. Cuando Giovanni Sartori formuló su famosa construcción de las tipologías de los regímenes políticos, siempre colocaban al caso mexicano en una casilla especial. Había los sistemas abiertamente autoritarios, profundamente democráticos, los sistemas en transición, pero estaban los híbridos institucionales. El caso mexicano era un paradigma en los que estudiaban la política y la manera de organización institucional. Se decía, por ejemplo, que cómo era posible que existieran ciertas libertades civiles de organización, manifestación, expresión, que hubiera procesos electorales regulares y que incluso se diera una alternativa a nivel local entre los partidos que gobernaban. Pero siempre se mantenía un mismo partido en el poder. El PRI gobernó a México por cerca de 70 años. Nunca se interrumpieron las elecciones y muchos autores hablaban de un sistema anómalo donde había una circulación de las élites políticas que cada 6 años se renovaban, pero siempre bajo la guía y la organización de un partido de Estado que era controlado y dirigido por el presidente del país en turno. Bien, para completar el panorama sobre los autoritarismos, refirámonos ahora a los llamados enclaves autoritarios, que son también sistemas no democráticos, pero que se desarrollan a nivel subnacional, dentro de regímenes que son formalmente democráticos a nivel nacional. Hay muchos casos en el mundo que son ejemplos en donde un país es formalmente democrático, pero algunas regiones de ese mismo país se encuentran en manos de rebeldes o de grupos que han tomado el poder y que son enclaves autoritarios porque desarrollan políticas de opresión, intimidación y manipulación en un contexto general de orden democrático. Y finalmente, también tenemos que hacer una pausa para hablar de la dictadura constitucional, que es cuando la justificación política del Estado es cuestionable y los límites de acción legales son muy escasos. En estos casos, los poderes de emergencia se orientan a formas autoritarias de poder. Hay dictaduras antiguas y dictaduras modernas. La antigua figura de la dictadura romana era temporal y se diseñó para ser de naturaleza excepcional y transitoria solo para casos de emergencia. Si revisamos la historia de Roma en su periodo imperial, veremos que el instrumento de la dictadura era una decisión del Estado para suspender las libertades y las garantías de los habitantes en un determinado momento en la historia del Imperio Romano, pero era temporal, tenía un término y un inicio. A diferencia de la antigüedad o de la dictadura clásica, las dictaduras modernas tienen una larga duración. La nueva figura de la dictadura moderna entonces se establece de forma permanente y para durar el mayor tiempo posible, bajo el pretexto muchas veces esgrimido de salvar al país de peligros inminentes a través de prácticas que se mantienen en el tiempo, pero que afectan irremediablemente la institucionalidad democrática. En todas sus versiones, el concepto de dictadura refleja inequívocamente la noción de concentración del poder en pocas manos. Continuaremos con nuestras reflexiones.
poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton. Toda autoridad es absolutamente degradante. Oscar Wilde. La caída de los dictadores costará más a la humanidad que la caída de la democracia. Franklin D. Roosevelt. Lo que fracasó en la URSS fue el socialismo autoritario, esa imposible tentativa de imponer la igualdad a palos. Mario Bunge. Discusión significa disenso. James Thurber. Las empresas son totalitarias como el bolchevismo o el fascismo, y al igual que otras formas de totalitarismo, tuvieron que desaparecer. Lo mismo tiene que ocurrir con las tiranías privadas. Noam Chomsky. Ningún régimen autoritario dura eternamente. Barack Obama. Internet, nuestra mayor herramienta de emancipación, se ha transformado en la facilitadora más peligrosa del totalitarismo jamás vista. Julian Assange. La lealtad total es posible solo cuando la fidelidad se halla desprovista de todo contenido concreto. Hannah Arendt. Este viaje a través de las ideas y de las instituciones políticas que emprendimos para analizar los nuevos regímenes autoritarios nos lleva a la conclusión de que vivimos tiempos de oscuridad. No solamente porque la acción política se encuentra sin ideas y por lo tanto resulta incapaz para ofrecer respuestas satisfactorias a las crecientes demandas ciudadanas, sino principalmente porque la construcción permanente de regímenes democráticos y tolerantes muy frecuentemente se interrumpe para ser víctima de sus enemigos permanentes. La imagen del autoritarismo está presente en todos los liderazgos excéntricos y personalistas. Aquí recordamos al líder autoritario Muammar al-Gaddafi de Libia, cuando afirmaba: la ejecución es el destino de cualquiera que intente formar un partido político. Pero en muchos casos, este retrato del autoritarismo es inconsistente con la actual realidad política, dado que puede existir en sociedades con ciertas libertades civiles y también con un cierto nivel de pluralismo político. En pocas palabras, aunque algunos regímenes autoritarios se ajustan al estereotipo, muchos otros desafían las percepciones comunes. Actualmente, y para nuestra desgracia, el autoritarismo está de regreso. Después de la caída del muro de Berlín, hubo un incremento en la literatura de las ciencias sociales sobre los sistemas democráticos, pero muy pocos estudios sobre la política autoritaria. Y esto fue así porque los regímenes autoritarios son muy difíciles de estudiar. La política interna en contextos autoritarios a menudo está oculta a la vista del público. Los medios de comunicación suelen estar censurados, los datos confiables son difíciles de obtener y la propaganda patrocinada por el gobierno es muy generalizada. Actualmente, 1/3 de los países del mundo son gobernados por regímenes autoritarios y muchos de estos gobiernos fueron elegidos con métodos democráticos. Los totalitarismos del siglo XX surgieron como formas extremas de gobierno autoritario. Así ocurrió con el nazismo, que produjo el mayor genocidio en la historia moderna. El Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, con sus campos de exterminio de Auschwitz, Treblinka y Sobibor, pasaron a la historia como el emblema del odio. Ellos
fueron de concentración, de internamiento, de exterminio, de tránsito, de trabajos forzados, de reeducación política, así como para la expansión colonial, la detención, el castigo y la seguridad. Sus prisioneros no fueron condenados por un delito tras un juicio apegado a una cierta normatividad, sino que, por el contrario, fueron arrestados por decreto u orden militar sin auto de procesamiento y en virtud de su pertenencia o simpatías con determinados grupos políticos, étnicos, religiosos o ideológicos. Por ello, en el totalitarismo son dos caras de la misma moneda: la privación de la libertad, la arbitrariedad, el terror, la crueldad, el horror, la deportación, el trabajo esclavo, la explotación, el asesinato masivo, el genocidio y las fosas comunes. Por su parte, como vimos en estas secciones, el fascismo fue una respuesta al desafío de organizar a las masas que emergieron en el siglo XX. Fue concebido como una fuerza política que representaba la negación del liberalismo y como una expresión cultural de un complejo de estructuras enraizadas de tipo social y económico orientadas al establecimiento de un sistema despótico. Benito Mussolini consideraba que la democracia había sido superada y que para garantizar su permanencia en el poder era necesario promover la expulsión definitiva de la vida nacional de otras fuerzas políticas que el fascismo consideraba antagónicas. Para monopolizar el poder, se otorgó nuevas prerrogativas como jefe de gobierno, estableció mayores controles sobre la población y declaró la extinción del mandato parlamentario del resto de los partidos de oposición. Impuso radicales normas de censura, severas leyes raciales y, en el colmo del autoritarismo, convirtió a su partido en un órgano constitucional del Estado. El fascismo fue concebido por muchos autores. Gaetano Salvemini lo definía como una revolución transformadora que dividió al país. François Furet, un historiador francés, lo define como un partido en movimiento, sustentado en grupos paramilitares, los camisas negras, que además tienen un aparato propagandístico para la construcción de mitos sobre el líder. El gran filósofo de la política Norberto Bobbio, por su parte, define al fascismo como un movimiento anti-intelectual que destruyó al precedente régimen democrático y liberal, cancelando a la oposición. Nikos Poulantzas, un gran politólogo griego, señala que el fascismo se caracteriza por la implantación de un Estado autoritario y dictatorial. Y finalmente, Antonio Gramsci, uno de los teóricos del comunismo democrático más importantes del siglo XX, definió al fascismo como un movimiento autoritario que corrompe y arruina al Parlamento, la magistratura y al ejército, abandonando a las instituciones a los caprichos histéricos del pueblo de los monos, es decir, los idiotas útiles que existen en los parlamentos y que están dispuestos a apoyar todas las leyes y proyectos legislativos que el Ejecutivo busca imponer a la sociedad. Así, frente a la pérdida de sentido de la política en los tiempos contemporáneos, producto del resurgimiento de los autoritarismos, se opone o se impone un radical análisis de estos sistemas y sobre todo de la interacción entre líderes, élites y masas. En muchos casos, el líder y el régimen son indistinguibles. El líder es el individuo a cargo del régimen. Sin embargo, no puede permanecer en esta posición sin el apoyo de otros que integran a ese grupo que apoya al líder. Su permanencia depende del respaldo que obtenga de este grupo. Además, la política informal es la norma. Las reglas formales existen, pero a menudo no guían los comportamientos políticos en la práctica. La mayoría de las decisiones se toman a puerta cerrada. En conclusión, las fuerzas opositoras tienen una gran responsabilidad en el combate a todas las formas del autoritarismo. Deben aprender las lecciones derivadas de su momentánea derrota electoral y dejar de lado sectarismos de todo tipo. Una oposición unificada es la alternativa y cuando ella se diluye,
se debilita el esquema democrático de los pesos y los contrapesos. Es urgente retomar la iniciativa política para defender la institucionalidad democrática del autoritarismo que la acecha en todo tiempo y en todo lugar. Y para tener nuevos elementos de análisis sobre el futuro de nuestra democracia, continuaremos en los próximos programas analizando los valores, las instituciones y los paradigmas políticos actuales. Con este objetivo, continuaremos con el análisis de la izquierda y de sus orígenes políticos e intelectuales. Razonaremos y analizaremos los elementos que permiten el desarrollo de la izquierda en cuanto a concepción y modalidad de la política. Serán programas que no te puedes perder.